Y haré también, y aprovecharemos para hacer desde Ciudadanos una valoración de la reunión que han tenido esta mañana el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el señor Pere Navarro y con el señor Alfredo Pérez Rubalcaba. En primer lugar, valorar positivamente esta reunión, como todas aquellas que pueda significar tender puentes de diálogo entre actores fundamentales de la política de nuestro país y representantes institucionales. Creemos que es el momento, frente a aquellos que están permanentemente dinamitando los puentes, de tejer espacios de diálogo y espacios de comunicación. Siempre es bueno. Por lo tanto, esta reunión nos parece que va en la línea positiva. Sin embargo, y escuchando las declaraciones tanto del señor Pérez Rubalcaba como del señor Homs, nos preocupa algo de lo que se ha expuesto. Nos preocupa que cuando el señor Homs dice que la reunión ha evidenciado que existe un diagnóstico compartido, ¿qué significa? Porque el diagnóstico de algo se fundamenta en unas causas y propone unas soluciones, espero. Las causas de dónde hemos llegado o cómo hemos llegado hasta aquí son obvias. Lo que pasa es que seguramente ahí no coincidiremos todas las fuerzas políticas. Porque hoy se han reunido aquellos que son los responsables de la situación actual. Se ha reunido Convergencia y Unió, que es un partido que lleva 30 años ejerciendo la deslealtad institucional con el proyecto común de España, que lleva 30 años construyendo una nación para separarse de España, que tiene un proyecto político que tiene como objetivo la ruptura de España, y el Partido Socialista Obrero Español, que, de la mano del señor Zapatero, abrió el debate territorial de una forma absolutamente irresponsable, con un Partido dels Socialistes de Cataluña que abrió un debate estatutario absolutamente irresponsable, y con un Partido Socialista Obrero Español que durante 30 años ha sido cómplice de una forma de gobernar en España donde los gobiernos de la nación sacrificaban el interés común del conjunto de españoles para alcanzar mayorías parlamentarias en el Congreso, aceptando el chantaje de los partidos separatistas. Por lo tanto, que se reúnan aquellos que son los responsables de la situación actual desde la irresponsabilidad o el interés partidista por encima del bien común es preocupante. Preocupante porque probablemente las respuestas o las soluciones que den a ese diagnóstico compartido no sean muy diferentes al que han dado históricamente, que es no entender que solo aquello que beneficie al conjunto de españoles será bueno para Cataluña y que solo aquello que beneficie al conjunto de catalanes será bueno para el resto de España. Y lo digo de esta manera porque algunos seguirán entendiendo que la gestión de los conflictos se solucionará de la misma manera que se ha solucionado o intentado en los últimos 30 años, que es intentando contentar a quien no tiene nunca suficiente. Y más allá de los problemas que evidencia la situación de conflicto político inducido por Convergencia y Unió, por Esquerra Republicana en nuestra comunidad, hay que entender que hay algo más de fondo, que es que ha habido dos partidos políticos en España, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, que han sido incapaces de adoptar aquellas medidas de reforma que necesitaba nuestro país, que han sido incapaces en 30 años de ponerse de acuerdo en reformas profundas para el conjunto de España, tal y como reclamaba una buena parte de la sociedad española, que han sido incapaces por intereses electorales de llegar a acuerdos en elementos tan fundamentales y a veces tan poco difíciles de alcanzar como la educación, el modelo de bienestar, la política exterior. Y ahora aquellos que no han sido capaces de pactar una reforma de la ley electoral para mejorar nuestra democracia, que no han sido capaces de pactar una ley de educación para garantizar un modelo educativo estable a medio plazo, ¿van a ser capaces de ponerse de acuerdo para reformar la Constitución? ¿Y estos lo van a hacer además con aquellos que quieren romper la unidad del país? Parece una tarea titánica, y es lo que nos preocupa, porque la Constitución española dibuja un escenario de encuentro, dibuja un punto de encuentro entre sensibilidades políticas, incluso identitarias diferentes. Y la Constitución española tiene que seguir siendo explorada y tiene que seguir siendo utilizada. Y que evidentemente hay algunos elementos de reforma en la Constitución que Ciudadanos defiende, no es ninguna novedad, nosotros ya lo planteamos en nuestro programa electoral de 2007. Algunos elementos que son fácilmente solucionables
y que se tenían que haber solucionado hace muchos años atrás, como hoy decía el señor Rubalcaba. La delimitación competencial de las diferentes administraciones, la necesidad de unos mecanismos de financiación de corte federal que incorporen los ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración General del Estado, convertir el Senado en una cámara de debate territorial que sea de segunda lectura real en aquellos aspectos que afecten a las competencias autonómicas, mecanismos de coordinación entre las administraciones. Claro, todo eso siempre ha estado encima de la mesa. La pregunta es ¿por qué no lo han hecho? Y lo van a hacer ahora cuando los separatistas han lanzado un órdago al Estado. Ahora que algunos han decidido que se quieren ir, que van a romper, que quieren dividir a la sociedad catalana, que quieren levantar una frontera en nuestro país en pleno siglo XXI, ahora van a llegar a un acuerdo en reformar la Constitución. Es un peligro. Es un peligro porque probablemente mantengan la misma lógica. Porque cuando el PSOE o el PP hablan de Cataluña, están hablando de una parte de Cataluña, que son aquellos que justamente no quieren ser españoles. Por lo tanto, en relación a lo que decía el señor Rubalcaba, en primer lugar, responsabilizarle a él directamente de la situación que vive actualmente la política española y catalana. A él y al gobierno, a los gobiernos que formó parte, tanto de Felipe González como del señor Rodríguez Zapatero. Al señor Pera Navarro, responsable como actual secretario general o primer secretario del PSC, como responsable de haber abierto el debate del Estatuto en el año 2003 de una forma responsable. Responsables del Partido Socialista por no haber sido capaces en el Congreso de los Diputados de ajustar este Estatuto a la Constitución. Responsables por haber intentado hacer una reforma constitucional desde un estatuto. Responsables por haber intentado obtener mayorías políticas a costa de romper el país y de romper los acuerdos constitucionales. Y responsabilizar al señor Artur Mas de la deriva separatista y el lío, según palabras del señor Duran Lleida, donde ha metido no solo a su partido, sino al conjunto de Cataluña y con él al conjunto de la sociedad. Y eso es una denuncia que desde Ciudadanos haremos permanentemente. Aquellos que han provocado los problemas, los pirómanos, quieren ahora venir de bomberos. Aquellos que han incendiado la convivencia en nuestro país, que han sido incapaces de hacer las reformas necesarias, aquellos que se han plegado permanentemente a las peticiones de aquellos que lo que quieren es romper España y no mejorarla, van a ser los que van a proponer un modelo de reforma que se adapte a las necesidades de la España del siglo XXI. Ciudadanos siempre ha defendido que no hay tres vías, solo hay una, la correcta, la de la reforma, pero la de la reforma con una visión del conjunto de España. La reforma de algunos aspectos de la Constitución para actualizarla. No una nueva Constitución como dice el señor Rubalcaba, no. Actualizar nuestra Constitución para mejorarla en aquellos aspectos en los cuales haya quedado desfasada por la propia evolución de la sociedad, de la economía, de la política de nuestro país. Modernizarla, actualizarla, para ponerla al servicio de todos los ciudadanos españoles. Reformas constitucionales, sí, pero reformas estructurales en el conjunto de España, que estas siempre se les olvidan a los grandes partidos, al PP, al PSOE e incluso Convergencia. Una reforma de la ley electoral, para que el voto de cada ciudadano español valga lo mismo en unas elecciones, para que los dos grandes partidos no se aprovechen de una ley electoral para obtener mayorías ficticias, y un partido como Convergencia para representar mayoritariamente a los ciudadanos catalanes cuando no le corresponde. Y conseguir ser árbitro del debate político español desde una minoría política. Reforma educativa, reforma de nuestro modelo productivo, reforma de nuestra justicia, reforma de nuestro modelo energético, reforma de nuestro servicio exterior. Claro que sí, esas reformas son también necesarias, no solo las constitucionales para contentar a los que se quieren ir, sino unas reformas en profundidad de todo el país para poner el país, sus gobiernos, sus instituciones al servicio del conjunto de la ciudadanía. Y desde Ciudadanos seguiremos insistiendo, desde luego, seremos beligerantes con aquellos que quieran adaptar una Constitución a una minoría que quiere romper el país. Queremos que la Constitución y el conjunto de instituciones y de leyes de este país se adapten a las necesidades del conjunto de ciudadanos de España para garantizar los principios de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad y de la unión. Queremos un país mejor, pero para todos. Queremos una Constitución actualizada, modernizada, en beneficio de todos. Queremos unas instituciones que representen al conjunto de ciudadanos y no estén secuestradas por los grandes partidos, para servir al bien común,
No volveremos a permanecer impasibles ante aquellos que van a abrir un debate tan fundamental como posible debate constitucional desde la irresponsabilidad política de obtener beneficios para sus partidos, que es lo que sospechamos desde Ciutadans que tanto el PSOE, de capa caída, como el PSC, hundiéndose en las encuestas, como Convergencia, hundiéndose también en las encuestas, intentan hacer. Se les está moviendo el suelo bajo los pies. A los grandes partidos, aquellos que han llevado a nuestra nación a esta situación, se les está moviendo el suelo bajo los pies. Al PP, al PSOE, a Convergencia, al PSC, al Partido Popular de Cataluña, se les mueve el suelo bajo los pies. Y estamos preocupados en que no quieran, por su propio interés, romper los acuerdos y romper el espacio de convivencia que significó en su momento nuestra Constitución. Yo no sé si los diagnósticos son compartidos, lo que desde luego para algunos no lo son ni las causas y desde luego no serán las soluciones. El diagnóstico es compartido, estamos muy mal, es cierto. La situación es muy mala, económica, política, socialmente. España tiene una situación muy complicada como lo tiene Cataluña y el conjunto del país. Pero estamos donde estamos, en parte, por los que se han reunido hoy. Esos son los responsables. Por lo tanto, es fácil que llegue a un diagnóstico compartido. Somos responsables de lo que ha pasado en España y somos responsables de la situación actual. Claro que comparten el diagnóstico. Lo conocen bien, son los responsables. Pero algunos seguiremos insistiendo en que el diagnóstico de las causas, el correcto diagnóstico, es la única forma que tenemos para adoptar las soluciones adecuadas. Y las soluciones adecuadas no pasan por la vieja lógica de los acuerdos entre partidos, sacrificando derechos de una parte de los ciudadanos de España, en beneficio propio, sino en aquellas reformas que beneficien al conjunto de nuestra democracia, al conjunto de nuestra nación, es decir, al conjunto de los ciudadanos. Y que la partitocracia deje paso en este país, definitivamente, a ese anhelo que creo que es compartido por el conjunto de ciudadanos españoles, que es tener una democracia de verdad, una democracia que dé respuesta a los problemas reales de los ciudadanos y que abandone esa lógica de aquellos partidos que solo tienen una, que es victimizarse permanentemente para alcanzar beneficios que solo tienen como objeto perpetuarse en el poder. Que todo cambie para que todo sea diferente. Y ni el PP, ni el PSC, ni el PSOE, ni Convergencia son ya la solución adecuada para los problemas que vive nuestro país. Si tienen ustedes alguna